Dostoyevski escribió: "El hombre es un ser que quiere encontrar sentido en su existencia". Esta frase se encuentra en su novela Los hermanos Karamazov, publicada por primera vez en 1880. De manera específica, esta frase se encuentra en el libro número 2, capítulo 6, en la parte titulada El Gran Inquisidor. La frase anterior refleja la profunda preocupación del autor por las cuestiones existenciales y el propósito de la vida humana. Dostoyevski aborda la naturaleza fundamental del ser humano y su constante búsqueda de significado en un mundo lleno de sufrimiento y contradicciones. En esta frase, Dostoyevski sugiere que el ser humano está inherentemente orientado hacia la búsqueda de sentido y propósito en su vida. El hombre anhela comprender su lugar en el universo, su relación con los demás y el significado de sus experiencias y acciones. Esta búsqueda de sentido puede manifestarse de diversas formas, ya sea a través de la religión, la filosofía, el amor, el arte, el conocimiento o la búsqueda de la verdad. Dostoyevski estaba profundamente interesado en cómo las personas enfrentan las dificultades de la vida y cómo encuentran significado en medio del sufrimiento y la incertidumbre. Para él, esta búsqueda de sentido es esencial para la condición humana y puede influir en todas las áreas de la vida, desde la moralidad y la ética hasta la comprensión del bien y el mal. Esto nos lleva a explorar una de sus obras más interesantes, llamada Apuntes del subsuelo. La obra se centra en un narrador anónimo, un hombre amargado y alienado que vive en San Petersburgo, y que se autodenomina el hombre del subsuelo. A través de sus monólogos internos y reflexiones, el narrador explora temas como el nihilismo, la alienación, la libertad individual y la naturaleza del ser humano. El hombre del subsuelo se presenta como alguien profundamente insatisfecho con la sociedad y consigo mismo. Desprecia las normas y convenciones sociales, pero al mismo tiempo se siente incapaz de escapar de ellas. Su comportamiento es a menudo contradictorio y autodestructivo, lo que refleja la lucha interna entre su deseo de libertad y su necesidad de pertenencia y aceptación. Esta historia es la de un funcionario civil de mediana edad retirado que acaba de cumplir 40 años y se siente definitivamente desgraciado. Vive en la miseria, en un ínfimo apartamento subterráneo y no tiene amigos. Este libro, que Dostoyevski escribió como respuesta a las nuevas corrientes filosóficas y sociales que estaban emergiendo en Rusia y Europa en ese momento, en particular el surgimiento del nihilismo y el existencialismo, es la gran advertencia de él para todos nosotros. En otras palabras, él nos dice: no vivan como este hombre o terminarán como él. En este video, intentaré adentrarme en las enseñanzas fundamentales que considero podemos extraer de la historia del personaje del subsuelo. Además, exploraré cómo evitar replicar los pasos que hicieron que se convirtiera en una persona desgraciada. Primera parte: pasividad absoluta, contemplación constante. Esto refiere a una situación en la que una persona se encuentra atrapada en un ciclo de inacción, donde no toma ninguna acción significativa en su vida y se limita a pensar y reflexionar sobre las cosas sin actuar en consecuencia. Esto puede indicar una parálisis emocional, indecisión o falta de motivación para llevar a cabo acciones concretas. La persona puede estar atrapada en sus propios pensamientos y preocupaciones, pero no logra convertir esos pensamientos en acciones tangibles que puedan cambiar su situación o mejorar su vida. La obra de Dostoyevski está llena del narrador diciendo que hará algo. Dice que iniciará una pelea con un oficial militar, pero nunca lo hace. Desea toda clase de desgracias rencorosas y odiosas para las personas que lo rodean, pero apenas levanta un dedo para hacer que esto suceda. Su monólogo interno es más que todo rumiar, pero su acción exterior no muestra ninguna ejecución. Y este es uno de los componentes clave de su intensa miseria. El narrador divide el mundo en dos tipos de personas, las que actúan y las que piensan, y muestra un intenso envidiar por las personas que actúan. Estas personas logran cosas, son viriles, activas, y no se detendrán ante nada para salirse con la suya, mientras que la persona que solo piensa puede concebir grandes ideas, pero en última instancia, no va a ningún lado. ¿Qué importan sus ideas si no pueden actuar sobre ellas? Esta incapacidad para llevar a cabo su deseo, lentamente carcome al narrador y socava su autorrespeto. Su monólogo interno está lleno de pensamientos maldiciéndose a sí mismo por no actuar, y prometiendo actuar la próxima vez, sabiendo plenamente que cuando llegue el momento nunca lo hará. Creo que muchos de nosotros podemos relacionarnos con este sentimiento. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo o a otros que harás algo, pero luego no has cumplido tu palabra? Socialmente hablando, hablamos mucho sobre cómo llevaremos a cabo cosas, pero cuando no hacemos nada, vamos perdiendo el respeto por nosotros mismos.
A medida que este patrón se intensifique, perderás tu propio respeto y comenzarás a verte a ti mismo como incapaz de acción. Y al igual que el hombre del subsuelo, esto te llevará a una forma de impotencia aprendida. Hay una historia del libro que es un ejemplo particularmente relevante respecto a lo que estamos hablando. El narrador se siente insultado por un conocido y jura que lo abofeteará en la cara para restaurar su autorrespeto. Toma un carruaje a donde cree que está su conocido, pero cuando llega, el hombre no está en ninguna parte. Por tanto, al encontrar este pequeño obstáculo, el narrador inmediatamente se rinde. El relator ha dicho explícitamente varias veces que esta bofetada es lo único que restaurará su autorrespeto, y sin embargo, se rinde ante la más mínima inconveniencia. Se tiene en tan baja estima que ya ni siquiera le importa si se respeta a sí mismo. Por tanto, la advertencia de Dostoyevsky para todos nosotros aquí es la siguiente: ten fe, confianza y respeto por ti mismo. Sentarte y prometerte que harás algo, aunque sepas que no lo harás, conlleva el riesgo de eventualmente causarte desprecio, y ese es un precio que nadie debería estar dispuesto a pagar. Segunda parte, eludir la confrontación. Dostoyevsky exploró las consecuencias psicológicas y morales de evadir los desafíos. Criticaba la actitud de aquellos que buscaban evitar las dificultades y responsabilidades de la vida, y argumentaba que esto conducía a una existencia vacía y sin propósito. Dostoyevsky pintó un retrato sombrío de aquellos que evitan el desafío, sugiriendo que su falta de voluntad para enfrentar la realidad puede llevar a una vida de insatisfacción, conflicto interno y, en última instancia, a la autodestrucción. Una y otra vez el relator huye del desafío y, como resultado, nunca crece como persona. Una de las primeras cosas que dice en el libro es que renunció a su trabajo en cuanto tuvo la oportunidad, y desde entonces no se ha dedicado a nada. No tiene nada que llene el vacío dejado por esta falta de confrontación en su vida, y esto lo lleva a sufrir. En su evasión del desafío, se ha dado el mayor desafío de todos, el tener una vida sin sentido. El hombre del subsuelo es alguien que ha renunciado completamente al juego, y luego se pregunta por qué no se divierte. Esta actitud tiene consecuencias tanto a corto como a largo plazo para el narrador. A corto plazo, lo convierte en un cobarde absoluto. Cada vez que enfrenta un desafío, siente miedo, o tiene que estar a la altura de una ocasión, evita esta situación con vehemencia, y como resultado, nunca se vuelve más valiente. En varios momentos, describe cómo quiere pelear o desafiar a alguien a un duelo, o de alguna manera ponerse en peligro, pero nunca lo hace. Es víctima de su propia cobardía, y esa cobardía solo ha surgido debido a su continua retirada de cualquier lucha significativa en su vida. Uno de los pasajes más interesantes del libro es donde el narrador, en un momento de la obra, se encuentra con su antiguo colega, Zverkov, y sus amigos en un bar. A pesar de sentir un profundo resentimiento hacia Zverkov y sus amigos, el narrador se siente incapaz de confrontarlos directamente debido a su miedo al rechazo y a la humillación. En lugar de expresar su verdadero desprecio hacia ellos, el narrador se siente obligado a seguir sus reglas sociales y a tratar de encajar, incluso cuando se siente profundamente incómodo y despreciado. Esta incapacidad para confrontar a Zverkov y a sus amigos de manera directa muestra la cobardía del narrador y su falta de voluntad para enfrentar los conflictos de manera honesta y valiente. En cambio, opta por reprimir sus verdaderos sentimientos y se somete a la presión social, lo que solo aumenta su propio sufrimiento interior. Entonces, piensa en tu propia vida. ¿Qué desafíos estás evitando? ¿Qué cosas estás postergando que quieres hacer, solo por miedo al rechazo? Recuerda que lo único que nos hace ser valientes es actuar con valentía, no pensar que simplemente somos valientes. Tercera parte, esquivar el compromiso. A menudo se ha dicho que la característica distintiva de un adulto es alguien que puede asumir la responsabilidad por sus propias acciones. Hay una razón por la que no metemos a los niños en prisión por golpearse unos a otros en el patio de recreo, o por amenazar a los adultos. No los consideramos responsables de esas acciones, pero en cuanto uno llega a la mayoría de edad, se espera que asumamos toda la responsabilidad por nuestras elecciones y lidiemos con sus consecuencias. El hombre del subsuelo es el ejemplo perfecto de por qué es imperativo que hagamos esto. Él aprovecha cada oportunidad para descargar la responsabilidad de su vida en otra persona. Siente que la culpa de su infelicidad es de los demás. Culpa a sus conocidos por su falta de autorrespeto. Culpa al mundo por su falta de amigos en lugar de enfrentar el hecho de que es una persona fundamentalmente antipática y exige reconocimiento por su mera existencia. Su negativa a asumir cualquier responsabilidad por sus acciones significa que su situación es genuinamente desesperada.
En un momento especialmente conmovedor del libro, Lisa, una prostituta que conoció, de la que después se hizo amigo, lo abraza por lástima y él dice: «No me dejarán, no puedo hacerlo, es imposible que yo vuelva a ser bueno otra vez». El relator interpreta la reacción del mundo ante su inmensamente hostil comportamiento como una injusticia grave en lugar de una respuesta razonable a su crueldad y su odio. Este instante marca el punto decisivo en la vida del narrador. Es el momento en que ha condenado irremediablemente su destino. No solo ha destruido su existencia sin motivo alguno, sino que también ha renunciado por completo a cualquier posibilidad de librarse de su situación. Esta sabiduría de Dostoyevsky se hace eco a través de las obras de otros filósofos existencialistas como Sartre y psicoterapeutas como Jung, que reconocen que asumir la responsabilidad de tu propia vida es psicológicamente e increíblemente difícil. A menudo es mucho más fácil señalar con el dedo al mundo o a otras personas en cualquier lugar menos en nuestra reflexión en el espejo. Y el narrador parece secretamente saber que está siendo patético. Constantemente huye de su propio reflejo en el libro, una imagen agradable que captura cómo no puede soportar estar en su propia compañía. Después de todo, ha rechazado una de las únicas cualidades que merece respeto de la mayoría de las personas. Se ha hecho digno de lástima por sus propios valores, y no hay manera más rápida de volverse miserable que eso. Si otras personas pierden el respeto por ti, es posible que no siempre estés en su compañía, pero si pierdes tu propio respeto, estarás atrapado para siempre en una espiral propio de odio hacia ti mismo. Cuarta y última parte, la soberbia intelectual. Dostoyevsky tenía una visión crítica sobre la arrogancia intelectual. En sus obras, a menudo retrataba a personajes que exhibían este rasgo como deficientes en humanidad y moralidad. Consideraba que la arrogancia intelectual conducía a la separación del individuo de su propia humanidad. El hombre del subsuelo se condena a sí mismo con su propia arrogancia intelectual. En cualquier momento podría dar marcha atrás desde la desastrosa vida que ha forjado para sí mismo, pero en lugar de eso, sigue adelante y hacia abajo porque está convencido de su propia inteligencia. Durante el libro, constantemente se le presentan desafíos a su visión del mundo. Están sus viejos amigos de la escuela que han logrado un mayor éxito que él, y parecen más amables hacia los demás en el mundo. Está Lisa, que logra mostrar optimismo y empatía en las circunstancias personales más sombrías. Y él escribe extensamente sobre enfoques más exitosos y significativos que su actitud actual ante la vida, pero los desecha a todos por una razón pobre, simplemente piensa que esos enfoques no son tan inteligentes como el suyo. Considera su nihilismo sombrío y cobarde como la posición natural del hombre inteligente y educado, y se niega rotundamente a ceder en esto. En su soberbia, cree que sabe más que cualquiera que lo rodee, a pesar de no demostrar ese conocimiento en absoluto. Se ha convencido a sí mismo que es alguien razonablemente culto e inteligente, siendo bendecido con un genio único en su generación. Sus delirios de grandeza le impiden aceptar cualquier consejo de los demás, incluso cuando claramente sería beneficioso, y le dan un lugar donde refugiarse cuando se siente avergonzado por el éxito material o espiritual de los demás. Después de todo, él es demasiado inteligente para la sociedad, así que no es de extrañar que haya encontrado poco éxito en ella. Creo que Dostoyevsky nos está advirtiendo aquí sobre un tipo particular de persona en el que muchos de nosotros corremos el riesgo de convertirnos. Dostoyevsky advierte a personas como tú, que están interesados en aprender y en mejorar su vida, a no dejarse llevar por el reino de la arrogancia intelectual, donde el aprendizaje se vuelve imposible. En mi opinión, este es uno de los componentes pasados por alto del personaje del narrador en la novela, su arrogante suposición de que su camino es el más inteligente. Cualquiera puede ser salvado de un camino de autodestrucción, siempre y cuando tenga una mente abierta y esté dispuesto a aprender cosas nuevas, experimentar con nuevas perspectivas y seguir desarrollándose como persona. El hombre del subsuelo se ha cerrado a cualquier tipo de evolución y ha confinado su carácter a ser estático y estancado, y todo porque cree saber más que todos los demás. Según Dostoyevsky, esta es una de las peores desgracias a las que se puede enfrentar un ser humano, y que cuando creemos que lo sabemos todo, ineludiblemente no aprenderemos nada. Para terminar, cito a Dostoyevsky: si quieres ser respetado por los demás, lo mejor es respetarte a ti mismo. Solo por eso, solo por el propio respeto que te tengas, inspirarás a los otros a respetarte.